No, yo creo que en este momento es irreal plantear la solución de dos estados, principalmente porque Cisjordania está demasiado colonizada por Israel. Es decir, que hay 600.000 ciudadanos, colonos israelíes ocupando Cisjordania. Es muy difícil mover esa población. Es algo bastante caótico hacerlo. Y luego lo que está sucediendo en Gaza, bueno, es algo tremendo. Tampoco hay una conexión entre Gaza y Cisjordania. Sin embargo, Israel, que se opone a la solución de dos estados, tiene en mente otro plan que, bueno, hay que ver si se ponen de acuerdo entre ellos, porque el gabinete está muy dividido, en el que entraría Arabia Saudita como garante, digamos, garante del mundo árabe. En este caso, traicionando un poco la postura que tuvo Arabia Saudita, que es la de dos estados y de apoyar la creación de un estado palestino. Vea, mire, hace poco Arabia Saudita detuvo a algunas personas por hacer publicaciones contra Israel. Claro. Claro, sí, se está manifestando bastante a favor de Israel. Es más, el ataque de Hamas del 7 de octubre fraguó los planes que tenía Arabia Saudita de normalizar relaciones con Israel. Eso le iba a aportar numerosas divisas en cuanto al comercio internacional, el comercio regional, también en cuanto a un nuevo orden regional de alianza entre Israel y Arabia Saudita, y además iba a propiciar que Arabia Saudita pudiese tener más beneficios de Estados Unidos a cambio de esa firma. Entonces, Israel continúa con ese plan, Arabia Saudita también en este momento, en medio del genocidio. Es muy difícil lograrlo, pero Israel apuesta a que Arabia Saudita apoye no un Estado palestino, sino que la Franja de Gaza sea gobernada quizás por la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna Cisjordania, a cambio de que Hamás devuelva a los rehenes, una tregua bastante larga de más de un mes con Hamás, y también que Arabia Saudita pueda firmar un pacto de defensa bilateral con Estados Unidos. Eso le aportaría muchos beneficios, pero en este caso la creación del Estado palestino que quedaría enterrada para siempre. No solamente no es viable en este momento por cuestiones prácticas, como mover a toda la población colona israelí, también por cuestiones políticas regionales que los estados árabes garantes no lo están ayudando, no lo están apoyando. Así que en este momento es muy difícil hablar de dos estados, y coincido con mi colega en el sentido de que las Naciones Unidas no debió apoyar la creación del Estado de Israel sin antes verificar y que se plasme y se concrete la creación de un Estado palestino. Si no, no hubiésemos llegado al punto que estamos hoy. No hubiésemos llegado a este genocidio, un genocidio en curso. Naciones Unidas, por cierto, que no se ha pronunciado por las protestas, o por la represión más bien, a las protestas de estudiantes universitarios en los Estados Unidos. Y si actualizamos, Juan, hoy comenzaba una estudiante de la Universidad de Ciencias en París, ¿no? En Francia comenzaba una huelga de hambre. Y aquí pareciera que estas medidas de estudiantes universitarios se están haciendo cada vez más contundentes, ¿no? Entonces se van sumando incluso más casas de estudio. Hay cerca de medio centenar de universidades solamente en Estados Unidos, pero también se han registrado protestas en universidades en Canadá, en Irak, en Alemania, en Australia, en Japón, en el Líbano, en la propia República Islámica de Irán, en contra del genocidio que comete el régimen de Israel. También hay protestas, bueno, ya lo decía, en Francia, en Italia y en España. ¿Qué está haciendo que estas medidas de los universitarios sean más contundentes? Puede ser acá la propia represión en Estados Unidos, el genocidio, o incluso hasta la inacción, no solamente de gobernantes, sino de las propias casas de estudios. Bueno, el tema principal es el peso, siempre yo lo he dicho, en estas ondas televisivas de Irán y de Hispan TV, es la potencia del lobby de Israel en todas las actividades de los países, a nivel universal. La potencia del lobby de Israel, a mí me consta, como es funcionario de las Naciones Unidas, incluyendo la propia Naciones Unidas, había esta disputa respecto a contener el lobby de Israel en función de apagar cualquier tipo de protesta en contra del Estado sionista y el Estado de Israel. Y eso es la capacidad de este lobby, que tiene tentáculos repartidos en todas las actividades, en todas las empresas, en las academias, en los ejércitos de todos los países del mundo. Es decir, esto no es una novedad, no necesito pruebas duras y prácticas para mostrárselas a ustedes. Esta es una realidad concreta que uno se expresa en el periódico en Colombia, el periódico en Argentina, en los periódicos en toda la región,
en Europa mismo. Ese lobby es extremadamente poderoso. Es el lobby que maneja el gobierno de Joe Biden hoy día. Lo maneja directamente el lobby de Israel. Incluso yo acabo de rescatar un discurso en el AIPAC, que es la Asociación de Pro-Israel de Estados Unidos, de 2012, cuando era vicepresidente de Obama. Es una cosa impresionante. El israelismo, el pro-israelismo de Joe Biden era algo extraordinario, que hoy día no lo repetiría, pero lo está haciendo con la entrega de armas. En la acción, sí, se refleja en la acción. Sí, él es un representante del AIPAC en este conflicto. No hay posibilidad de confiar ni en Joe Biden ni en Anthony Blinken respecto a este conflicto en particular. Bueno, Anthony Blinken se ha manifestado abiertamente judío. Hay mucha discrepancia dentro de Estados Unidos respecto a la actitud del gobierno de Estados Unidos por parte de Joe Biden y de su secretario de Estado. Joe Biden, Maximiliano, hablaba Joe Biden hace un par de horas, incluso decía que esas demostraciones de protestas, ¿no?, de algunos estudiantes universitarios, no mencionaba la cantidad, pero han sido miles de estudiantes los que se han protestado y también son miles los que han sido reprimidos y están detenidos o expulsados o criminalizados, o incluso estudiantes extranjeros que corren el riesgo de ser deportados, y algunos tienen amenazas de deportación. Pero entonces decía Joe Biden, palabras más, palabras menos, estas protestas en las diferentes universidades dejan ver el Estado de Derecho y la libertad de expresión. Eso decía Biden, pero entonces nosotros mismos hemos evidenciado cómo eran reprimidos después de que fuesen de alguna u otra forma, no sé, tal vez, digo yo, instigados a ejecutar actos de violencia o instigados a la violencia por parte de seguidores del sionismo. Entonces, ¿dónde queda realmente acá el Estado de Derecho, ese Estado de Derecho, esa libertad de expresión de la que habla Joe Biden? Bueno, evidentemente ese Estado de Derecho no existe y esa libertad de expresión tampoco, es una falacia, ¿no? Porque cuando hay movimientos a favor de lo que el gobierno considera legítimo para ellos o conveniente, ahí lo apoya, pero cuando es contrario, como viene sucediendo históricamente, recordemos las protestas en la década del 60 contra la guerra de Vietnam, que fueron aumentando, comenzaron en las universidades y luego se trasladaron a toda la sociedad, eso condicionó mucho la postura de Estados Unidos ante su propia opinión pública. Pero yo creo que lo que hay que destacar es que los estudiantes que toman universidades no lo hacen de manera aleatoria, no toman cualquier universidad y no lo hacen como una especie de capricho, sino que tiene una simbología importante, es decir, toman y bloquean las universidades que tienen relaciones directas con el Estado de Israel, ya sea en inversiones, en cooperación de todo tipo, científica, tecnológica, de todo tipo. Entonces, instan a poner fin a esa colaboración y a esa inversión y esa sociedad que hay con el Estado de Israel en distintos ámbitos. Entonces no es una protesta vacía, sino que tiene además su fundamento, además de su simbología, y por eso mismo se está también expandiendo hacia otros países, ¿no? Como decías recién, países europeos, Canadá, países del Medio Oriente. Pero yo creo que eso es clave, tener en cuenta que a menudo no se suele decir en los medios de comunicación, y es importante porque se bloquean universidades que tienen relación directa con Israel, que está cometiendo un genocidio en este momento. Y otra cosa importante también es que habría que destacar que esta opinión pública, esta libre expresión en Estados Unidos queda evidenciada su inexistencia cuando los estudiantes no solamente son reprimidos y detenidos, sino que también se les niega el derecho a estudiar y a volver a clases. Es más, se los expulsa de la universidad, algo que va contra los principios básicos de las leyes norteamericanas, ¿no? Juan, este movimiento estudiantil incluso hace que el sionismo se pueda estar replanteando, no sé, tal vez a mediano o largo plazo, no me atrevo a decir a corto plazo. Pero ¿por qué pregunto esto? Porque, a ver, en todas las revoluciones que hemos visto o que hemos estudiado, ¿no?, más bien a lo largo de la historia, siempre son los jóvenes los que tienen mayor protagonismo, los que tienen mayor participación. Me queda muy poco tiempo, me queda prácticamente minuto y medio, don Juan. Bien, ha sido siempre la tradición revolucionaria respecto a la juventud, que tiene otro tipo de conciencia, tiene menos compromisos y además tiene una visión mucho más amplia de cuál es la justicia social realmente. Y desde el punto de vista estudiantil hay una cercanía también con la academia
que lo hace tener una cultura diferente, una cultura mucho más amplia y una cultura mucho más integradora, particularmente hoy, con esta nueva transformación cultural que tenemos a través del mundo digital. Hay un tipo de conversación, un tipo de diálogo, un tipo de transmisión de información que los hace mucho más activos. Y no se extrañe de que esto se mantenga persistentemente en el futuro y que los políticos se vean obligados, ¿no es cierto?, los políticos ya mayores se vean obligados a seguir este path o este camino, este ethos del estudiante y del joven respecto a estas protestas en contra del régimen de Israel, en contra de este genocidio. Claramente lo que estamos observando hoy día en muchas ciudades. Sí, en muchos países, además países occidentales, países aliados de Israel. Maximiliano, y acá llama muchísimo la atención, Maximiliano, me queda también minuto y medio para usted. Pero importante conocer acá, la postura de Netanyahu frente a esa aparente incriminación que pueden hacer estrados judiciales internacionales, Corte Penal Internacional o Corte Internacional de Justicia, ¿no? Decía el propio Netanyahu, no señor, la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción para emitir al menos alguna orden de captura contra integrantes de la entidad sionista. Y era una postura además apoyada por el propio Joe Biden, comenzando esa semana cuando decía no tiene ninguna jurisdicción internacional esta corte para emitir órdenes de captura. Y yo creo que acá, no sé, mi criterio es, o se están adelantando por algo, porque tienen miedo, o porque se están adelantando. Sí, evidentemente la Corte Penal Internacional, que no juzga estados, sino que juzga individuos, sí. Y es muy posible que Netanyahu, como cabeza del gobierno israelí, sea juzgado, y además la sentencia puede ser que tenga una orden de captura, como sucedió el año pasado con Vladimir Putin. Lo que va a suceder es que no pueda moverse libremente. A 130 países, alrededor de 130 países que reconocen esta Corte, no va a poder viajar. Por eso tampoco Vladimir Putin pudo ir a la conferencia de los BRICS de Sudáfrica por miedo a ser retenido. Pero hay países evidentemente que no reconocen, como Estados Unidos, por ejemplo, Israel tampoco, los cuales sí va a poder moverse. Pero igualmente eso, la decisión que eventualmente tome la Corte Penal Internacional, junto con la Corte Internacional de Justicia, que ya declaró que Israel no colabora en evitar un genocidio, como le había advertido en enero, es probable que estos sean golpes duros para Israel, para la política internacional de Israel, y eso también no solamente condiciona el accionar de Israel en Gaza, incluso también condiciona a Estados Unidos como principal patrocinador o país que apoya con armas, con logística, con financiamiento directo del Congreso a Israel. Y también condiciona a Europa. Europa se va a replantear más en este caso, porque la mayoría de los países europeos sí reconocen la Corte Penal Internacional, entonces se va a replantear más seguir apoyando a Israel con armas. Eso va a ser un debate que supongo que va a quebrar la opinión pública y la opinión a nivel estatal. Y va a generar muchísimas divisiones, sobre todo también eso le quita en gobiernos, apoyo. En gobiernos, sí, en gobiernos aliados del régimen de Israel. Señores, se nos termina el tiempo, los dejo con este dato. Turquía suspende todo tipo de importaciones y exportaciones a Israel precisamente por el genocidio en Gaza. Y Ankara había manifestado ayer que estaba a favor de sumarse a la demanda de Sudáfrica contra el régimen de Israel en la Corte Internacional de Justicia, una medida que entra en vigor a partir de hoy mismo, a partir de este mismo jueves. Gracias, don Juan, gracias, Maximiliano, por acompañarnos. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta la próxima.